Tenemos la lectura del seminario 16, de un otro al otro, el primer y tercer jueves del mes, 7:20 de la noche. Los segundos jueves del mes tenemos la actividad Melancolía, formas de dolor en la experiencia analítica, que es un seminario declarado por Mónica Palacio. También los segundos jueves, el cartel de enseñanza acerca del atolondradicho. Y los cuartos jueves tenemos la actividad hacia el colegio clínico, el objeto A. Vamos a continuar el ciclo psicoanálisis y escritura. El abril 15, la escritura en psicoanálisis con Oscar Quiroga. De junio 3, psicoanálisis y literatura con Dominique Marat. Y para el segundo semestre 2023 tenemos julio 8 y 9 a las 11 de la mañana Colette Soler y Cristian Fierens. De 8 a 2 de la tarde lo vamos a tener en agosto 26. Bien, vamos entonces a pasar a la tercera conferencia. Que nuestra invitada ha titulado En los confines de la palabra. María Cecilia Salas es psicóloga y magíster en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, doctora en problemas del pensar filosófico por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad de Antioquia, en la institución universitaria de Envigado y en la Universidad EAFIT. Actualmente es profesora del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y sus áreas de interés son la literatura europea del siglo XX, el psicoanálisis, la teoría estética y la historia del arte. Bueno, muchas gracias María Cecilia por estar hoy aquí con nosotros y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias al foro por hacer posible este espacio, muy especialmente a Beatriz, que me invitó desde el año pasado. Bueno, la propuesta hoy es hablarles un poco a partir de un personaje que aparece en la obra de Margarit Duras, concretamente en su novela El vicecónsul, y es la mendiga. Es un personaje que aparece allí y que podemos encontrar en ella ecos o resonancias de otros personajes que hemos visto aparecer y desaparecer en novelas previas. A partir pues de la lectura de la obra de esta escritora, logré hacer con algún grado de dificultad un libro que se llama Margarit Duras, escribir la parte de sombra, donde me ocupo de 3 novelas. La primera, Un dique contra el Pacífico, la novela de 1950, la segunda, El arrebato del Olbestein, y la tercera, El vicecónsul. Pero antes de entrar en materia con ese personaje de la mendiga, y quiero compartir la pantalla antes. ¿Ahí se ve? No, no estamos viendo. Wow. Tienes que ir a compartir pantalla y ahí te deben salir los archivos que tienes abiertos en el computador. Ahí se ve. No. ¿Ahí? Tampoco. Bueno, creo que En tenemos compartir problemas. pantalla, la cosita Sí, verde, sí, estoy y ahí te sale una pantalla y hay que escoger de los que salen el archivo que quieres que se proyecte. Claro, estoy en PowerPoint. En abrir No, pero preferencias del sistema.
No, es en compartir pantalla, ¿no? Sí, es que estoy ahí en compartir pantalla, luego me lleva a PowerPoint y ahí me da abrir preferencia del sistema, pero no me ¿Tienes deja. abierto el PowerPoint, María Sí, Cecilia? claro, claro, claro. Otra forma sería, María Cecilia, si se la puede enviar a Ricardo y él de pronto si usted tiene alguna dificultad. Claro. Mi archivo, mi correo ricardo.julio.rojas@gmail.com. Espérate. Bueno, en ese caso, para no perder tiempo, yo creo que mejor vamos compartiendo, voy leyendo más bien, porque Ajá. queda como complicado. Bueno, les decía que es ese personaje pues el que me interesa compartirles hoy, porque tiene ese carácter de idiota, digámoslo, ¿cierto? De idiota que está en el confín o en los confines de la palabra. Esa es una expresión de María Zambrano. Pero antes de ello, quiero hacer como una anotación a partir de las dos intervenciones previas. Y bueno, Andrés terminaba hablando de cómo habría que preguntarse por qué le enseña la literatura y agregaríamos el arte al psicoanálisis, ¿cierto? Y Judith hablaba un poco de si se escribe para vivir, en el caso de la autora que nos presentaba. Y con Margarit diríamos que ella no sabe lo que escribe. Ella no sabe lo que escribe, se dice que habla desde la catástrofe, que habla desde el alcohol, que habla desde el agujero, que escribir para ella es un ritual de invocación, que escribir es descenso a los infiernos del alma humana, de donde regresa con el eco o el murmullo placentario de la palabra, y ese murmullo placentario de la palabra es el grito, es el canto, es la ausencia de una palabra que contamina todas las demás, la evidencia imposible de compartir con otros. Por eso cuando Margarit Dirá empieza un libro, no puede abandonarlo, arrojarlo o quemarlo. Lo asume como la gestación de un hijo que debe nacer solo y libre, precario y misterioso. Escribir es dar a luz, vaciarse, expulsar un hijo que ya no es más un asunto suyo y por el cual no puede responder. Debe respirar por sí solo, mientras Margarit Dirá vuelve al agujero, se tapa la cara, tiene miedo al acostarse, bebe whisky, sola, sin nada que escribir, sin nada que perder. Bebe o escribe o las dos cosas o una más que otra. Ese personaje que está en esa tercera novela de la que me ocupo, en este periplo como por la lectura de la escritora, es la mendiga. La mendiga lleva a cabo un periplo, un vagabundeo, diríamos, geográfico, pues por supuesto, inaudito, de alrededor de unos 4.000 kilómetros, pero también a la vez es un vagabundeo subjetivo, mental. Diríamos que es una arrebatada y en ese sentido es pariente del Olvestein, del vicecónsul mismo, que es otro errante, de la misma Anne-Marie Estreter. Como tal, la mendiga seduce, fascina al personaje Peter Morgan, que es el que escribe, que es el que dice, es el que cuenta, es como la memoria que no tiene la mendiga, y los otros personajes también la van perdiendo un poco, parecen leprosos del corazón, dice él. ¿Qué busca la mendiga? ¿Quién es la mendiga? Michel desertó cuando conoce la novela El vicecónsul, y la conoce porque la psicoanalista Michelle Montrellet le presenta esa novela, y Michelle Montrellet es la misma psicoanalista que le presenta a Jacques Lacan El arrebato del Olvestein un año antes, en 1964, y Lacan pues en su momento con El arrebato pues le cede la palabra primero a Michelle Montrellet, y ella le va a presentar al auditorio de Lacan esa novela y como los entresijos de lo que allí se trata, que es tan desconcertante para Lacan. El primero lo sabemos por el muy comentado homenaje
a Margarit Dirá por el arrebato del Olbestein. Con el caso del vicecónsul, pues es la misma Montrelet la que le presenta esa novela al gran Michel de Certeau, que está en ese momento escribiendo ese maravilloso libro que se llama Una fábula mística. Y Michel de Certeau aborda esa novela por la mendiga. Digamos que es ahí como donde se fija la lectura de Michel de Certeau. Le sigue la pista, y es un ejercicio muy, muy bonito, el que hay allí desde el principio de la fábula mística hasta el final. Seguirle la pista a la huidiza mendiga. Y encuentra en esa mendiga construida por Margarit Dirá en el decir y en el relato de Peter Morgan, que es el personaje masculino del que se vale Margarit Dirá para construir todo este relato tan intrincado del vicecónsul, pues Michel de Certeau aborda la novela por la mendiga, le sigue la pista como si compartiera la pasión de Peter Morgan por conocer el dolor y la locura de esta mujer, y la busca minuciosamente en la intrincada historia de las iluminadas madres del desierto, hasta llegar a Egipto, donde encuentra a la idiota, Saleh se dice, idiota o Saleh, que de repente aparece en el monasterio de Mené, fundado por San Pacomio en el siglo IV. En la cocina, en esa república de cientos de mujeres, se instala esa idiota que aparece de repente venida del desierto y donde su signo distintivo pues es una aureola de trapo. Se pone un trapo, casi diríamos como un trapo de la cocina, es la aureola que lleva en su cabeza, y se aplica a los oficios silenciosa, sin pronunciar palabras, solo come restos, bebe el agua de la enjuagadura de los platos. Y su historia es narrada, la podemos leer en la historia lausíaca o Los Padres del Desierto, para quienes les interese como indagar por esa figura que encuentra en la indagación Michel de Certeau en la fábula mística, y con esta figura del desierto egipcio, de esa idiota venida del desierto instalada allí en el convento, pues la va a recuperar de la historia lausíaca, y con ella encuentra una afinidad con relación pues a ese personaje construido por Margarit Dirá. Tras leer la novela del vicecónsul, Michel de Certeau establece o devela cierta filiación de la mendiga vagabunda con aquella idiota, Saleh, venida del desierto y pionera de los locos por Cristo, anónima en la cocina, entre restos y migajas, diluyendo su cuerpo en la abyección y en el residuo, convertida en el estropajo del monasterio. En pocas palabras, la Saleh que tienen dentro, como dice uno de los personajes allí en la historia que se cuenta en la historia lausíaca, cuando mandan llamar a todas estas mujeres a ver quién es la más santa, una de ellas dice, cuando están todas reunidas, el personaje masculino que pregunta por la más santa, él dice, aquí no están todas, falta una, y una de las religiosas dice, estamos todas, solo falta una que está en la cocina. Entonces él un poco le replica a la Saleh que tienen dentro en la cocina, y se presta para el equívoco, se mimetiza con la cosa no simbolizable. Paradójicamente, en su condición de tal, de cosa no simbolizable, silenciosa, abyecta, arrinconada, digámoslo, autoexiliada, ¿cierto? Paradójicamente, en esa condición desata el intercambio simbólico y promueve la comunicación. Es decir, que la excluida provoca o da lugar a la circulación discursiva e imaginaria, al tiempo que pone a prueba tanto la virtud y la sensatez de aquella república de mujeres, así como la virtud y la santidad del anacoreta Piterio, que es el que pregunta por la más santa, hasta arrancarlo de las alturas en las que vive. La sola presencia de la excluida o desligada provoca una serie de inversiones y alteraciones. En suma, la mendiga dibuja un cosmos, un arriba y un abajo, entre el monte Porfirites y la cocina del monasterio, desde lo alto y el afuera hacia lo bajo y el adentro, entre el hombre
padre sabio, virtuoso y solitario, y la mujer anónima, despreciada por todos, aunque madre de todos, como reconoce el religioso, escondida, silenciosa, perdida en sí misma, desprovista de los signos distintivos de las demás mujeres, ataviada solo con un trapo de la cocina en su cabeza, ajena a los ideales y semblantes por los cuales se podría sentir vista por todos. En su lugar, aparece desligada o habitando otro mundo, el de la blancura, en el que consiste en la ausencia de sí, el silencio y la abdicación de la palabra. Vive al borde, vive en los márgenes del discurso, en las proximidades de lo real básico de la vida misma. Es una inquietante presencia absoluta. Y esto le hace a Michel de Certeau esta condición de la mendiga que trae Marguerite Duras en su novela El vicecónsul, con la lejana filiación que le recupera o que descubre Michel de Certeau con aquella mujer del desierto. Eso hace que de Certeau equipare la Salé del monasterio, la idiota del monasterio, con la impasible Sibila Zambetta, esa profetisa persa retratada por Hans Melville en 1480. Salé, mendiga, locos por Cristo, tontos puros, podríamos decir, tomando una expresión que enseguida vamos a mirar. Versiones de la fuga o el desvío hacia un absoluto, versiones del rotundo desafío que introduce todo aquel que aparece desligado, como zafado y puesto al margen. En esa zona liminar, limítrofe, en esos confines de la condición humana se hallaría el idiota, todavía perteneciente a dicha condición, pero más allá de los confines de la palabra. No gesticula, no expresa ni representa nada, ni a nadie, ni a él mismo. Se diría que el idiota en esa condición extrema tiene voz, foné, pero está privado, desalojado o al borde de la palabra, del logos, con voz, con foné, pero sin logos, al borde del discurso. Sin embargo, preserva una relación esencial con la palabra, presente en su voz como hueco, como falta, como ausencia. No es la mera voz animal, dice José Luis Pardo, sino la voz al borde de la palabra de una animalidad específicamente humana, perfectamente distinguible de la del resto de los animales, porque es la voz de uno a quien le es esencial estar dotado de palabra. Paisaje blanco, entonces, diríamos, de esa voz al borde o exiliada de la palabra. El idiota, pues, o la manifestación de un confín, de un límite, de una zona liminar o de un último término hasta donde alcanza la vista, de una frontera, de un borde entre un territorio y otro. Ese idiota sería como la manifestación de ese confín. Es también como un dejado por la vida o un dejado en la vida, como si estuviera puesto en la vida, exiliado, extranjero, desprovisto de razones, de sin razones, de voluntad, de proyectos, errante en la blancura, es decir, en el espaciamiento, en la mudez, en el despoblamiento, al modo de lo que podemos leer en el relato de 1970 de Beckett, El despoblador. Esa estancia, es como si los idiotas habitaran esa estancia, en el decir de Beckett, tan amplia que la búsqueda es inútil, tan restringida que la fuga sería en vano. El idiota, el simple, el inocente, la sede él mismo de la ignorancia pura, que no se confunde con la docta ignorancia ni mucho menos, porque no apetece, no espera saber,
que está desprovisto, dice María Zambrano, de la raíz de todo apetito de saber. Por tanto, si está desprovisto de esa raíz de todo apetito de saber, la esperanza en él se convierte en algo que es de otro orden, en algo que no puede engendrar historia con mayúscula. El idiota aparece, desaparece como los astros. No viene ni va, no sigue un camino, se mueve en círculos casi siempre, avanza como en círculos, es decir, morosamente, y entiende uno por qué la figura que se va idiotizando en el camino, que va perdiendo inexorablemente la palabra en el camino, en la obra de Margarit Dirá, va como sin causa y sin finalidad. Es un personaje en los límites, ya que su medio no es la historia ni los lazos compartidos con otros. Es un puro habitante del planeta. Y más que del planeta, en tanto que no acaba de serle propio el planeta, el idiota es un habitante del sistema solar, dice María Zambrano. Es uno de esos caídos al pie del árbol de la vida, como lo está el conocido por todos Niño de Vallecas, pintado por Velázquez. Sentado pues al pie del árbol de la vida, sin apoyarse en él, yo los invito, ya que está la dificultad para proyectarles, pues que ya que tienen ahí el medio, lo busquen o lo recuerden. Está sentado al pie del árbol de la vida, sin apoyarse en él, sin embargo. Cabeza levantada y al mismo tiempo caída o inclinada, como en un equilibrio muy frágil, muy inestable. Una cabeza que recibe al tiempo que irradia la luz de la que parece alimentarse. Ese cuerpo blando refleja luz, la transforma, la difunde, la guarda. Su rostro es luz pálida, sin fuego, como una luz fría, como la del alba, como una luz germinante, o también como un lago de calma, de extraña calma y de quietud, de abandono, como arrojado en un eterno presente, como sin remisión ni a un futuro ni a un porvenir. Entre sus manos, ese niño, si encontraron la imagen, ese niño, ese extraño personaje que es algo más que un bufón y que Velázquez lo pinta con tanto mimo, entre sus manos ese personaje lleva un papel que retiene y ofrece a la vez. Es muy extraño y ese gesto nos lo hace ver María Zambrano en muchos de los comentarios que hace sobre esta obra y que luego va a ser como el punto de partida para otros pensadores contemporáneos que María vuelven a... Cecilia, Sí, es este que acaba de poner, supongo que sí, Ricardo. sí, Ah, muy bien. gracias, está muy bien, sí. En ese gesto de llevar como ese papelito en sus manos, es un gesto paradójico porque como que lo retiene y lo ofrece a la vez, y es un gesto paralelo, decía, al de ofrecer y retener la cabeza, al de ofrecer y retener la luz que hay en su rostro. Se dice entonces que parece una larva de luz, este personaje. Como una larva de luz, su cuerpo blando solo tiene de articulado ese gesto de las manos que sostienen todavía el papel que ha de contener la palabra. La suya, la que le dieron, la única que tiene. La que se desprenderá de sus manos como un fruto del árbol de la vida. Una palabra del árbol de la vida, entonces, dada a un inocente que permaneció sin moverse del verdadero centro no tocado por la sombra del árbol, del que se planta en medio, interponiéndose, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí María Zambrano. En la inmensidad, en esa blanca inmensidad, en el borde de la palabra, atado al árbol de la vida,
ajeno al bien y el mal, fuera de la sociedad y de la historia, el idiota puro conjuga la luz y la palabra, y no deja de ser ostensible la condición extremadamente inerme y desvalida de quienes, como advierte Zambrano, al modo de Nietzsche, de Hölderlin y de este niño de Vallecas de Velázquez, todos ellos caídos al pie del árbol de la vida, no deja de ser ostensible esa condición que testimonian todos ellos y profetizan, que ofrecen una palabra al límite, que hacen ver o verse a quien realmente los ve, el idiota en esa condición de tal como espejo también de quienes le ven, de quienes realmente le ven. En ese inquietante lienzo de Velázquez, Diego de Velázquez, en esa criatura átona, blanda, hemos dicho, que se muestra en su humanidad como maltrecha, como malograda, con su misteriosa espiritualidad, monstruosidad, también se vio reflejado el poeta León Felipe, hasta presentarse como ese niño deforme, él mismo, lisiado, idiota, con los resortes del espíritu quietos y el cerebro sin riego. Aquí está el hombre roto y malogrado, advierte en su ensayo el poeta León Felipe, el ensayo titulado El mundo de los poetas. Tan compenetrado llega a estar el poeta León Felipe con este ser tan misterioso como el místico y el suicida, que escribe un poema a modo de pie de foto, es como lo presenta. En 1930 el poeta escribe como algo así como un pie de foto para el niño de Vallecas de Velázquez, el cual dice lo siguiente: vacía, yelmo, halo. Ese es el orden, Sancho. Este es el epígrafe del poema y es muy llamativo porque es una referencia al personaje, pues, de Cervantes. De aquí no se va nadie. Mientras esta cabeza rota del niño de Vallecas exista, de aquí no se va nadie. Nadie. Ni el místico ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto. Antes hay que resolver este enigma. Y hay que resolverlo entre todos. Y hay que resolverlo sin cobardía, sin huir, con unas alas de percalina o haciendo un agujero en la tarima. De aquí no se va nadie, nadie, ni el místico ni el suicida. Y es inútil, inútil toda huida, ni por abajo ni por arriba, tan inútil como salir de la estancia del despoblador de Becket, diríamos. Siempre se vuelve, siempre, hasta que un día, un buen día, el yelmo de Mambrino, halo ya, no yelmo ni vacía, se acomode en las sienes de Sancho, a las tuyas y a las mías, como pintiparado, como hecho a la medida. Entonces nos iremos todos por las bambalinas, tú y yo, y Sancho, y el niño de Vallecas, y el místico, y el suicida. Hasta ahí el poema de León Felipe. En 1943, han pasado ya 13 años, publicará el poema de nuevo en el libro que se conoce como Ganarás la luz. Pero en esa ocasión, León Felipe va a incluir una reproducción de la obra y una anotación introductoria que es muy, muy llamativa. He aquí, dice León Felipe, que de repente puedo decir otra vez quién soy. Soy este niño de Vallecas pintado por Velázquez que está en la página que sigue. Soy yo. Y tú también. Y todos los españoles del mundo. Los que se quedaron en casa y los que salieron de aventura. Estamos en plena dictadura de Franco. Es el momento del exilio masivo. Y para que no lo olvide nadie, ni se escape ninguno, ni se duerma ninguno detrás de la puerta, le puse hace tiempo este pie, como un poema casi premonitorio, pues, de lo que venía
ya es 1930 cuando lo escribe y en el 43 recuerda por qué escribió él eso. De aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida, hasta que no desenredemos este entuerto que supone esta cabeza rota, que es el niño de Vallecas, pintado por Velázquez en 1643. En ese rostro de ese niño, en ese rostro de ese tonto puro, vienen a coincidir una luz externa del alba, apacible y nítida, con la luz que emana de su simplicidad. La mano de Velázquez deja intacta esa humanidad que se limita a ser y nada más que ser. De ahí que Zambrano diga luego que el niño de Velázquez, el niño de Vallecas, es un puro ser así, no un ser ahí, como Heidegger diría, sino que es un puro, el tonto puro o el puro ser así. Esa mano lo deja intacta esa humanidad que se limita a ser y nada más, sin hablar y que solo mira. Perplejo, indiferente, burlón, sabedor de algo decisivo que el espectador ignora. Su saber no se formula en un parlamento, en un discurso. Él solo es mirada y gestos suspendidos o vacilantes, como ese de entregar o retener el papelito, eso de entregar o no su cabeza y su luz. No se formula pues en un parlamento, es solo mirada y gestos suspendidos y esa palabra escrita en el papel que ofrece y retiene en el mismo gesto. Sabe, eso sí, de la rotunda dificultad de ser humano. Es como un ser así que sabe, como un saber callado, clausurado, confinado, podríamos decir, de cuán difícil es ser humano, tal como lo va a señalar en 1962 Vicente Alexandre en un poema que se llama Óleo, simple y llanamente Óleo, niño de Vallecas. Y empieza diciendo exactamente eso. A veces ser humano es difícil. Se nació casi al borde. Helo aquí y casi mira. Desde su estar inmóvil rompe el aire y asoma súbito a esa frente. Aquí es asombro, pues está y os contempla. O más, pide ser visto y más mirado, salvo. Tiene su pelo mixto, cubriendo desigual la enorme masa, y luego, más despacio, la mano de quien aquí lo puso, el pintor, trazó lenta la frente, la inerte frente que sería y no fuese, no era. La hizo despacio, como quien traza un mundo, a oscuras, sin iluminación posible, piedra en espacios que nació sin vida para rodar externamente yerta. Pero esa mano sabia, la de Velázquez, humana, más despacio lo hizo. Aquí lo puso como materia y dándole su calidad con tanto amor que más verdad sería. Sería más luces y luz daba esa piedra. La frente muerta dulcemente brilla, casi riela en la penumbra y vive, y enorme vela sobre unos ojos mudos, horriblemente dulces al fondo de su estar, vítreos sin lágrima. La pesada cabeza derribada hacia atrás, mira, no mira, pues nada ve. La boca está entreabierta, solo por ella alienta, y los bracitos cortos juegan, ríen, mientras la cara grande, muerta, ofrécese. La mano aquí lo pintó o acarició y más, lo respetó existiendo, pues era, y la mano apenas lo resumió exaltando su dimensión veraz. Mas templó el aire, lo hizo más verdadero en su oquedad posible para el ser, como una onda que límite se impone
y dobla suavemente en sus orillas. Si le miráis, le veréis hoy ardiendo como en húmeda luz, todo él envuelto en verdad, que es amor, y ahí adelantado, aducido, pidiendo, suplicando sin voz, pide ser salvo. Miradle, sí, salvadle. Él fía en el hombre. Hasta ahí el poema de Alexandre. Más que mirar y percibir, el idiota sabe. Pero se trata de un remoto saber sumergido en el silencio. Un saber de otro modo, como advierte Peter Morgan respecto a la mendiga en el vicecónsul. Un saber de un modo próximo a cierta revelación o iluminación provocada en parte por el abandono, el hambre y la incurable desorientación. Quizá por esto, como ese carácter casi místico que hay en el relato al que da lugar Marguerite Duras en la voz de Peter Morgan, y le llama tanto la atención a Michel de Certeau en la fábula mística. Y nada más empezar el libro, la referencia es a la mendiga de Marguerite Duras. Quizá por ese modo de saber callado, por ese modo de saber sumergido en el silencio, o un saber de otro modo. También para ella, para esta mendiga, las cosas y los seres aparecen y se vinculan entre sí como un mismo paisaje estelar. Y la realidad es simplemente sabida. No es, como para los demás, una realidad incierta, movediza o ambigua. Un saber a punto de revelarse, que permanece, sin embargo, en lo que Zambrano denomina como en una línea de flotación. Ahí se mantendría ese saber. Un saber que oscila, que se sostiene muy sutilmente, muy frágilmente en la raya de la aurora, en esa frontera tenue entre la oscuridad y la luz. La mendiga de Marguerite Duras se dice, cuando llega a Calcuta, ya no estará para saberlo. Y en eso insiste mucho Peter Morgan, que es el que la sigue por todo el periplo que ella lleva a cabo desde su natal Camboya, en los alrededores del lago Tonle Sap, que por cierto pues es de la geografía de la infancia y de la adolescencia de la escritora Marguerite Duras, y el personaje masculino del que se vale ella para seguir el periplo y la memoria que se va perdiendo en el camino de la mendiga, pues Peter Morgan dice que cuando llegue a Calcuta, y cuando llegue a Calcuta habrá recorrido un aproximado de 4.000 kilómetros, lo cual es completamente inaudito, cuando llegue ya no estará para saberlo, solo va a tener una palabra, casi el equivalente de la palabra escrita dada a ese simple, que es el niño de Vallecas, pintado por Velázquez. La palabra en la mendiga del vicecónsul es Batambanca. Va a repetir solo esa palabra, será lo único que le quede de su lugar de origen. Habitualmente, la extrañeza del idiota, suspendido como está entre el cielo y la tierra, o arrojado por el oleaje a una playa, o como llovido desde un cielo lejano, esa extrañeza del idiota es vivida, según cómo se las arregle cada quien, vivida o padecida o vista por los otros como sin interés. Esa extrañeza no suscita pregunta alguna acerca de ese su ser así. Nadie suele preguntarse, o pocos o muy pocos suelen preguntarse qué es y menos quién es, porque eso parece estar claro. No es nadie, o es un casi nadie, o es simplemente uno o un habitante del universo. Un simple, como un simple desposeído de la palabra o abandonado de ella. Los demás, asistidos, eso sí, por la palabra, y eso haría la diferencia, no entran, mirar hasta qué punto la diferencia, no entran tan fácilmente en comunión o en trato o en lazo con ese otro.
Por eso, para Zambrano resulta llamativo que la extranjería de ese simple, abandonado en la incomunicable patria que lleva consigo, esa extranjería no despierta en los demás, residentes y ciudadanos y partícipes de la historia, extrañeza alguna acerca de sí mismo. Y en ese sentido el texto de María Zambrano y las muchas páginas que le dedica a este personaje, que lo va construyendo como muy al hilo de las reflexiones que ella tiene sobre el exilio, que son muy, muy poderosas, pues le harán decir cosas tan tremendas como esto, ¿cierto? Y es que para ella es llamativo que ese simple no despierte en los demás extrañeza alguna acerca de sí mismos, como si ese simple para ella es un punto de interpelación para los otros, ¿cierto? Que no haga pensar al no simple acerca de su composición. En una clara referencia pues a los versos de García Lorca, que aparecen en el epígrafe del ensayo mismo de Zambrano, cuando dice: será preciso viajar por los ojos de los idiotas, campos libres donde silban mansas cobras de alambradas, paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas manzanas, dice Lorca. Que por supuesto García Lorca va a insistir en esa figura del simple o incluso en una conferencia que se llama Las nanas infantiles. Él celebra a ese simple, lo reivindica la arraigada fe de la mirada del poeta, del niño y del tonto puro. Con la misma fe atestigua que vio una hada en la habitación de un niño sobre las cortinas. La vio tan nítida y fugazmente como el poeta Juan Ramón Jiménez vio sirenas a la vuelta de América. Las vio justo en el instante en que se acababan de sumergir. Es pues como en una referencia pues a esos versos de García Lorca que Zambrano se pregunta: no habrá nadie que quiera, querría o quisiese abandonarlo todo para ir a donde está el simple, el tonto puro, por lo menos para ver un poco qué es eso que se ve desde allí, desde ese lugar de la pura simplicidad. O, se pregunta nuevamente, ¿es que se da por sentado que la privación de la palabra lleva unida la privación de la visión? Hasta ahí Zambrano. Quizá Peter Morgan y Margarit dirá a través suyo, al tomar a la mendiga por escrito, que es como hay que tomar a los personajes por escrito, lo más extensamente posible, atienden sin saberlo a las preguntas de María Zambrano en 1961. La novela de Margarit dirá es del 64, se publica en el 65. Y se hacen eco de la incitación de los versos de Lorca. No solo dirá y Morgan viajan con los ojos con los pies de la mendiga, sino que también viajan por sus ojos, como dice Lorca, que se van vaciando de tal manera que cosas y hombres se convierten en esos ojos en paisaje estelar. Con los pies de ella y a través de sus ojos, Morgan y Margarit dirá, se asoman a la pura simplicidad, o ésta se les revela y la ofrecen al lector. Reconocen en la mendiga que ha perdido la palabra y la memoria, así como ha perdido el pelo, casi que pierde las tres cosas en ese recorrido por miles de kilómetros, pierde la palabra, la memoria y el pelo. Se queda solo con una palabra, Batambank. Un ser así, con un saber que no sabe que tiene, un ser así que interpela desde su absoluta desposesión por su apetito vaciado que no ansía nada más que el alimento, en el extremo del exilio,
que la sitúa en el borde de la palabra, y en ese borde de la palabra ella cohabita con los idiotas y se convierte en uno de ellos. La mendiga interpela, es fuerza de interpelación, es fuerza de interrogación, es como una fuerza silenciosa y como una presencia muda que interpela. Más aún, es lugar de revelación, visión, como la supo ver Michel de Certeau. Es en el borde de la palabra, cohabitando con los idiotas, pero también una vez instalada en Calcuta, que es donde llega, a las puertas de la embajada francesa en Calcuta, donde se va a asegurar que por lo menos no va a volver a tener hambre. Es allí donde ella se mezcla y cohabita con los idiotas, con los locos y con los leprosos, sin que sea leprosa, que además es una novela donde hay pánico por la lepra. Pero todos lo están menos ella, y los que no lo están físicamente lo están de corazón, como se lee en el vicecónsul y luego en India Son, esta colonia de blancos también exiliados a su manera en Calcuta, son leprosos del corazón. También Peter Hanke, en un relato que me gusta mucho, que se llama Relato, ensayo literario, es un texto un poco extraño, como tantos de Peter Hanke, el Nobel, en el ensayo sobre el cansancio, él reconoce en esa vivencia del cansancio, sobre todo en el cansancio que él llama cansancio amigo, expandido, un cansancio receptivo, clarividente incluso. Él dice que hay un punto del cansancio que permite como cierta clarividencia, que da forma y abre un lugar u otro en el mundo, ampliando el horizonte. Él reconoce en ese cansancio amigo una experiencia inaugural, tras la cual vendrán otras. Una experiencia que permite ganar algo así como una confianza en el mundo. Sensibles a ese tipo de cansancio, en la medida en que lo captan enseguida, que a lo mejor también lo padecen, suelen ser los niños, o que el niño no se canse en misa, por ejemplo, los animales y los idiotas. Por ejemplo, una tarde, porque en ese ensayo Peter Hanke está haciéndose el propósito desde el principio como de pesquisar y de consignar las que para él serían las imágenes del cansancio, ¿cierto? Entonces nos hace unos periplos absolutamente fantásticos hasta que llega uno, pero lo va descartando, ¿cierto? El cansancio luego de escribir todo un día, el de él, por ejemplo. El cansancio del trabajo físico, el cansancio en la época preindustrial, ¿cierto? Pero lo va descartando, dice, esas no son todavía como las imágenes o la imagen que yo intuyo que sería la imagen del cansancio. Pero un día está al sur de España, de donde es pues muy afecto Peter Hanke, concretamente en Linares, y después de escribir una jornada larga, sale a dar un paseo y de repente, como el rayo, como la luz, como una revelación que ha estado esperando durante años, ve pasar un idiota que da trompicones, que camina trabando los pies y que lo llevan de la mano, o dice él, mejor será que lo arrastran, más parece que lo arrastran, mientras él va como al helado, o mejor será decir, como presa de asombro por el hecho de que una mirada percibiera la suya, como asombrado de que una mirada captara la de él. Los idiotas de la faz de la tierra, dice Hanke, quedan incorporados al campo de visión del idiota del cansancio, que es el mismo Hanke. He ahí, en el acontecimiento que es en sí mismo ese encuentro de la mirada del idiota puro con la del idiota del cansancio, que es Hanke, una de las imágenes más luminosas del cansancio, en cuanto a experiencia rotunda, en la que, dice el Nobel austríaco, se crea una permeabilidad para la epopeya de todos los seres vivos. Así pues, la mendiga de Marguerite Duras, el tonto puro de Lorca, el idiota en los confines de la palabra reivindicado por Zambrano, por León Felipe, por Vicente Alexandre, en el idiota que ha pintado
tan proféticamente Diego de Velázquez. Por supuesto, pues en el Idiota de Linares que descubre Peter Handke, o por el que es descubierto Peter Handke, más bien podríamos decir, y por supuesto la Salé, o Idiota del Monasterio, que nos recuerda a San Palladio y que trae tan oportunamente Michel de Certeau. Todos ellos, en su ser así, están en el infinito absoluto, desligados, como flotando en una nada sin límites, abstraídos, como arrobados en algo, como arrebatados en algo que es sin palabra y que gravita con ellos en su distracción incurable, en su alelamiento, en su evasión radical, diríamos con la expresión de Levinas, una evasión radical frente a las formas habituales del diálogo. Idiotas, quizá locos, abandonados en todo caso, a una exterioridad absoluta con respecto a las instituciones y sus principios de orden, son algo así como una cifra de alteridad y de exceso, de vacío, de blancura, de nada. Tantas maneras de intentar como bordear un poquito eso, ¿cierto? Más que traducirlo o explicarlo, cómo figurarlo. Son una cifra de esa alteridad y de exceso indomesticable para la cultura. Como bien advierte Michel de Certeau, ¿podrá el lector seducido por esa nada olvidar lo que le ha sido sustraído? ¿Cómo sobrevive al contacto con estos seres liminales que no sostienen ningún contrato, ni el fundamental contrato del lenguaje, y que socavan, por lo tanto, la palabra y las historias del lector o del que les mira y se mira en sus ojos y camina con sus pies? Por su misma condición, el idiota puro que vaga por los confines de la palabra es también lo otro del símbolos, de esa ficción que produce unión, es diabolos, entonces, disuasión de lo simbólico por lo indefinible que supone ese ser así, cosa caída, desecho, presencia caída al lado o al borde del árbol de la vida. La mendiga, Salé, en su simplicidad radical, no posee ni la palabra ni el espacio. Flota en un espacio que no es privativo de nadie. Flota como un alga en lo más vivo de la corriente sin ser por ello arrastrada, según Zambrano. Si los demás que habitan la palabra y poseen un espacio se abandonaran y se permitieran flotar como lo hace el idiota, se perderían indudablemente, los arrastraría la corriente de la vida. La vida, sí, en ella va el idiota como una criatura de las aguas que puede respirar dentro de ellas, como una criatura acuática. Es la comparación que hace una de las figuras que trae en ese texto, que también es un texto como de ensayo literario que produce Zambrano, leyendo a estos otros poetas y visitando una y otra vez el niño de Vallecas. El idiota como una criatura de las aguas que puede respirar dentro de ellas. No en vano, y ya con esto termino, la mendiga de Maccabi Birá es criatura acuática. Desde el principio de su recorrido en los alrededores del lago Tonle Sap, en su natal Camboya, desciende luego por los deltas infinitos del Mekong, donde cualquiera se pierde, remonta a la península Indochina, después de regalar a su hija, hasta llegar a los deltas del Ganges, en Calcuta. Allí Peter Morgan la ve nadar y atrapar peces que come crudos. Bueno, hasta ahí era como lo que les quería compartir sobre esa figura que me llamó tanto la atención de la mendiga, en tanto estaría como situada en esos confines de la palabra, más que símbolos, su carácter de diabolos y cómo dialoga, curiosamente, con una obra como la de Velázquez, con cómo se potencia en la reflexión de Michel de Certeau. En fin, hasta ahí pues lo dejaría y para que conversemos un poco si hay la ocasión.
No se te Ricardo, escucha, Ricardo. estás con el micrófono cerrado. Sí, gracias por tu exposición, María Cecilia, que nos transporta, digamos así, sobre muchos elementos en relación a lo que tendría que ver con el saber, y también con esa relación, digamos así, entre lo que sería la posición del idiota, etcétera, y a través también de lo que tiene que ver con lo Margarit Duras describe en su personaje de la mendiga, como también lo que nos trae en cierta forma ya en la pintura, el niño de Velázquez, que toma, digamos así, un papel muy, digamos así, muy importante. Yo quisiera hacerte una pregunta y vamos a recoger también varias preguntas del público en relación a que si me podrías ampliar un poco más lo que dijiste. Era distinto esa relación del saber al idiota que de lo que sería la docta ignorancia. No sé si lo pasaste así como ligeramente, porque eso me genera como otras preguntas, digamos así, alrededor de eso. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Beatriz. Sí, María Cecilia, escuchándote todo el tiempo, yo pensaba qué decir ahí detrás de esta figura que no habla, que no tiene la palabra, pero que todos hablan por ella. Hace hablar a los otros, mejor dicho. Eso me llama muchísimo la atención y evocaba un texto sobre el cual vuelve Lacan también, él hace referencia a eso, es uno de Heidegger, en El origen de la obra de arte, cuando él hace hablar los zapatos de Van Gogh, que tuvo muchas críticas porque dicen que eso es pura imaginación de Van Gogh, poner a hablar un par de zapatos, de Van Gogh no, perdón, de Heidegger, poner a hablar un par de zapatos, pero es un texto hermosísimo que hay que ir a mirar y creo que los críticos de Heidegger no ven realmente la lectura que él hace de esa obra de arte. Entonces yo pienso que es como asimilable a esto que nos traes acá y me parece pues paradójico que en un personaje, tanto Dura como Velázquez, porque es la misma cosa según te entendí, lo pongan de frente y además nos involucren a nosotros, a los espectadores, como si eso hablara de nosotros mismos, según te entendí. Esa parte a mí me impactó mucho, porque es como si ellos, como si hubiera un decir sobre los que no pueden decir algo, digámoslo así, como darle un lugar a un sujeto que no lo puede tomar en su palabra. Tú lo dijiste, ahí solo hay mirada. Solo hay mirada y gestos suspendidos. Eso me llamó también muchísimo la atención porque me parece que evoca eso que hay de real en cada uno de nosotros que ya no pasa por la palabra. Eso me parece como que está en el trasfondo de este trabajo, pues muy lindo que tú traes acá, pero que habría que mirar a nosotros donde nos toca, del lado del psicoanálisis, todo esto que los poetas vuelven poesía, que María Zambrano retoma para hilar en un texto muy bello, que tú hilas nuevamente tomando todo esto para hacernos pensar que ahí no está solo una loca, no está solo una mendiga, no está solo un chico que no puede tomar la palabra, sino que hay un sujeto y que otros toman la palabra por él. Eso fue lo que más me llamó la atención de tu exposición. Muchas gracias, María Cecilia. Bien, no sé, María Cecilia, ¿qué prefieres? ¿Ir ya contestando las preguntas o recibir otras adicionalmente? Bueno, yo agradezco como los comentarios de Ricardo y de Beatriz. Empezaría por lo de la docta ignorancia. En el ensayo que le dedica María Zambrano
al idiota, es como se llama el ensayo, que es muy genial y que va a tener luego como unas derivas en textos posteriores, como Carta sobre el exilio, como Los bienaventurados, como La aurora. Va a ir construyendo esa figura, la va tejiendo, la va enriqueciendo y muestra como la potencia que hay ahí en esa zona liminar del discurso, de la pertenencia a la historia, de los lazos, ¿cierto? Como una figura paradigmática del exilio constitutivo, que no se confunde en ella con el destierro, con el inmigrante que no se adapta, ¿cierto? El exilio constitutivo de la existencia o el exilio como asilo en la existencia, y esto la aproxima a reflexiones de Heidegger, por supuesto, en ese sentido. Pero hay una entrada en ese ensayo de Zambrano que es muy bonita, y es que ella empieza diciendo que ya casi no asistimos como a los descensos, a los ínferos del alma, esos descensos poéticos o el hacer del poeta, que es descender, o la función del poeta, que es descender a los ínferos del alma, ¿cierto? Es de eso de lo que se trata allí, y empieza siendo como un desglose, qué es lo que se pierde en la medida en que surge la filosofía como discurso, en la medida en que surge la filosofía como modo de ser de la palabra, como depurada, dice ella, como si la hubiese higienizado en un ejercicio como entre ascético. Hay como un ascetismo de la filosofía a juicio de María Zambrano respecto a eso oscuro, a eso liminar, a eso otro, ¿cierto? Como si quisiera depurar un poco la palabra, como si el logos depurara un poco el decir mismo de los ínferos, y en esa medida es el poeta el que tiene como por función ir y volver. Es solo que cuando se deja algo atrás es inevitable mirar, cual Orfeo, a ver lo que se ha quedado atrás e intentar traerlo o recuperar algo de eso nuevamente. Y entonces, en ese punto, pareciera que cerca de la filosofía, un paso más y aparecerá el idiota, el que ha quedado sin palabra, el supremo ignorante, la sede de la ignorancia que no llega a ser filosófica porque no apetece ni espera saber nada, por haber perdido toda raíz. Se encuentra el idiota en un extraño lugar que parece sea el límite de la condición humana, como si se hubiera ido a ese campo donde no se puede entrar con apetencia de volver, donde poesía y filosofía irán a encontrarse como las líneas paralelas a las que el apetito y la humana esperanza se refieren, delimitándose. Eso por un lado. Entonces, en cuanto a la pregunta de Beatriz por el hacer hablar, o el comentario que hace sobre ese que no habla pero hace hablar, o que otros toman la palabra, yo creo que hay un juego en estos personajes como muy paradójico, y es que, y eso lo muestran pues Velázquez en su campo, los poetas que lo retoman, esa imagen, ¿cierto? Son los poetas pensando a partir de una obra plástica, y luego una filósofa un poco inclasificable como María Zambrano, intentando como tomar la palabra, o más bien mostrando que cuando se pretende hablar por este simple, hablar por esos tontos puros, hay como Recargue la batería. Ahora sí. Listo, ya recargamos la batería. Les decía que es irónico que cuando se pretende hablar por ese simple, resulta ser mirado por ese simple el que pretende hablar por él, ¿cierto? Y lo pienso con Zambrano, que le restituye pues como ese poder que tiene de permitirle al otro mirarse, ¿cierto? O en la vivencia, en la travesía de Peter Hanke que les comentaba en el ensayo sobre el cansancio, casi que lo que le sucede un poco es eso, ¿cierto? En un punto en el que él es mirado por, ¿cierto?
Es casi como ese cruce de miradas allí. Y entonces no es tanto como un otro del que se habla, sino un otro que mira y en esa mirada es interpelado ese que es mirado, si me hago entender. Lo dejaría ahí, lo dejaría ahí. Sí, Diana tenía la mano levantada, ¿la bajó o porque ya no va a tener pregunta o quiere intervenir? No, después. Sol, tienes el micrófono apagado. María Cecilia, muchas gracias por el trabajo. Gusto en volverte a escuchar. Te quería preguntar algo en relación a eso que ocurre cuando el escritor se toma el descanso, sale y puede ver al idiota, pues él lo puede ver en la calle y él se siente, según te escucha, se siente mirado por él. Y pensaba en la anterior exposición que hablábamos el asunto de que se juega en el papel, cuando allí se hablaba del papel como qué papel hace el escritor cuando está escribiendo una obra si él mismo no toma la investidura de sus personajes en algunos momentos y a la vez eso le permite también poder escribirlo. Entonces me parece que es como un circuito que se arma ahí entre el asunto de la mirada y la escritura. O sea, a la vez que él puede escribir, descubre también y puede mirar. Entonces me pareció muy especial eso del asunto de lo que él se encuentra cuando sale en el descanso, que se siente mirado, pero ¿quién es el que mira? Sí, yo diría que incluso va como en la línea del comentario de Beatriz, ¿cierto? Es reconocerse, volverse a ver o volverse a mirar en el simple, ¿cierto? En el caso de Peter Hanke o en Vicente Alexandre, ¿cierto? Cuando dice, ese que es el niño de Vallecas, ese soy yo, ¿cierto? Un identificarse allí, un reconocerse allí, casi como si estas figuras de los simples, de los tontos puros, tocaran una fibra muy, muy sensible, ¿cierto? De los que pertenecen al lazo social, a la historia, al discurso, de los que habitan como en la región de la palabra y creen tener allí más o menos unas coordenadas, ¿cierto? Como si fueran figuras de interpelación. Yo lo veo un poco así, la mendiga, también la misma Lol Bestein, ¿cierto? En el arrebato, o el niño de Vallecas son figuras o imágenes que nos interpelan, ¿cierto? Un poco que nos ponen como en vilo, ¿cierto? Esa capacidad de cuestionarnos, ¿cierto? Lo que quizá hay de simple en todos, lo que quizá hay de liminar en todos, ¿cierto? El punto en el que también estamos en los confines de la palabra. Gracias, María. Tengo la palabra, Ricardo. Sí. Ok, gracias. Muchas gracias, María Cecilia, por ese trabajo y esa lectura que hace de estas obras. Y me surge como una pregunta, a ver si logré entenderla con relación al lugar que usted nos trae en relación al saber. Si había como una conexión en esa relación al saber del lado del ser. Hay una parte que tomé textual de lo que usted dice que es un saber callado de lo que es un ser humano en relación al ser, en varias de las referencias que usted trae en relación al que no se sabe tampoco en la figura del niño de Valleca, lo que está idiota en relación también como a un saber que no puede y que no logra y que
hago la conexión con el título que usted nos trae hoy, como eso que está en los confines, que de alguna manera tampoco puede ser dicho. No sé si puede darme una palabra en relación a eso. Muchas gracias. El saber callado o el saber silencioso, uno diría como si gravitara o si hubiese en él como un saber a punto de ser enunciado, pero se queda en el a punto de, ¿cierto? Como en la inminencia, es como un saber inminente que apenas como si se vislumbrara, ¿cierto? Quizá por eso tanto interés en Michel de Certeau por esta figura, ¿cierto? Y que la vincule, una figura que brota en una novela de los años 60, siglo XX, y él va a vincularla o va a buscar como la genealogía, es como si hiciera una genealogía de esa mendiga que atraviesa esos miles de kilómetros en la península Indochina hasta llegar a Calcuta, y él se va y sigue como el rastreo, como si continuara el trabajo de Peter Morgan en la novela, que es el que nos cuenta todo ese periplo, como si la condujera, como si se devolviera hasta el desierto egipcio, lo cual pues es un periplo inaudito, ¿cierto? Pero para bordear, sí, ese saber callado del que se trata, ¿cierto? No es el saber del que se puede dar cuenta en el conocimiento o en el saber filosófico, en el logos filosófico, ¿cierto? Es un saber de otra textura, ¿cierto? Y entonces estamos aquí ya como en un campo como un místico poético, digámoslo, ¿cierto? Como un saber que se revela, que se muestra allí, como un saber, sí, callado, yo prefiero esa expresión, como sin palabras, discursivo, algo así. Es muy, muy extraña la figura, muy llamativo como todo el periplo, lo que se teje pues de la escritora a quien está escribiendo la fábula mística, ¿cierto? Que es como lo que más me interesaba mostrar, y cómo es justo una figura extraña como esta, desprovista de palabras, la que conduce el recorrido. Beatriz. María Cecilia, yo sé que no es tu intención en tu texto, pero yo no puedo dejar de evocar con esa figura que me interpela también lo que sería un final de análisis en relación a lo que Lacan propone, lo voy a decir con tus palabras, como los confines de la palabra, donde ya no hay más palabra que diga el ser, donde ya no hay más forma de ponerse como en el orden simbólico, digámoslo, que sería como todo lo que anudaría sentidos. Entonces yo pensaba que es increíble que Velázquez pues ponga esta imagen, que Dura ponga este otro personaje que va y viene tal cual como nosotros cuando emprendemos un análisis, y que muestran que no hay nada más que eso. Creo que es la manera que tiene, que es una manera de pensar, de figurar lo que Lacan dice sobre el desecho del final del análisis. Es decir, que todo semblante queda por fuera, que toda vanidad queda por fuera y que quedamos reducidos a ese punto, que entiendo porque ahí sí tú traes con tanto peso cómo esta figura nos interpela a todos. Muchas gracias, María Cecilia, muy lindo eso. Beatriz, pues es muy, muy provocador lo que dices. Sí, es el lugar como de residuo, el lugar de desecho, y que en la historia lausíaca ya uno encuentre algo de eso, en esa figura extraña que llega a esa república de mujeres y que tan pronto la reconocen, porque yo los invito a que miren eso, en la historia lausíaca, tan pronto la reconocen como más santa y más virtuosa que los demás, desaparece, no soporta eso, entra en fuga y se va. El no más de la palabra, el no más palabras, diría el idiota o ese diabolos, el idiota o
o ese punto donde ya es imposible más palabras. Y yo lo dejaría más como un aporte y como una provocación a seguir pensando el asunto con lo que dices, Beatriz. Te lo agradezco. Quizá con lo que decía al principio bueno, que él enseña la literatura, la pintura en este caso, la poesía, al psicoanálisis, a propósito lo decía Ricardo al principio, la posición del idiota o el lugar en relación al saber, decía Diana, ¿cierto? Quizá la del débil mental, quizá en las elaboraciones que se pueden leer en Lacan al respecto, se pueda quizá poner esto en diálogo y ganar algo más ahí, ¿cierto? Sí, en esa parte de lo que dice Lacan, pues es interesante en cierta forma que el mismo Lacan en uno de sus seminarios dice, él se nombra Poate y luego dice que Poate es lo que se llama un débil mental. Esa es una parte interesante, que en cierta forma yo lo entiendo más bien como alguien hablando precisamente desde el lugar del analizante en el discurso analítico, desde el lugar de objeto, y con el intento de producir un saber desprendido en cierta forma del sentido. Y ahí vendría pues todo eso, todo ese trabajo que hace Lacan, haciendo equivalente la asociación libre a la tontería, a una manera de un discurso que sería un poco tonto, y la debilidad mental, que habría como muchos aspectos ahí para determinar. Y ahí pues yo un poco me preguntaba también, ¿por qué no tal vez el personaje de Marguerite Duras, no colocarlo tal vez del lado de la debilidad mental o de la tontería, sino más bien del lado de la locura, como muchos han tomado ese personaje de la mendiga que se repite, digamos así, en varias de las obras de Marguerite Duras, y que de alguna forma está representada por ese canto y esa estridencia que uno puede ver en la película de Marguerite Duras de Indiana Jones. Y si no, podría tomarse por ese lado, y quizás con otra frase que trae Lacan muy enigmática, digamos así, que dice que entre locura y debilidad mental no tenemos sino la elección, como si hubiera dos elementos ahí interesantes en relación quizás a esa cuestión que se trajo del saber, de la relación, digamos así, al saber y quizás con lo que trajo Beatriz del final del análisis, sino es desprenderse un poco de ese saber tonto, de tratar de la búsqueda infinita del sentido, y más bien pasar a ese S1 despegado del S2, que es el aspecto más de la creación y de un significante nuevo, que es lo que trae Lacan precisamente en esa lección donde trabaja, digamos así, lo del Poate. Eso era lo que tenía para comentar. ¿Tienes algo para decir o le pasamos la palabra a Vicente? No, muchas gracias, Ricardo, por tu aporte. Solo agregaría esa figura que es como afín de alguna manera a estas, que es la del sabio en el taoísmo, ¿cierto? Que es un tonto. El sabio es el tonto, según se lee en estos textos pues, de sabiduría china. Bien, Vicente, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Desde Buenas Barcelona, noches. España. Bueno, muy interesante todo esto, la verdad. Yo quería preguntar sobre, bueno, me pregunto sobre de qué goza un idiota. ¿No? Lo digo porque Lacan hace una referencia al tonto, y lo que realmente molesta o envidia, que siempre sea el objeto de la mirada de todo, es que gozan. Hay algo que hace impresionar su goce, que es lo que le llama la atención. Y presenta ese saber místico, bueno, más que místico, que no se sabe sin palabras. Y es como un puro objeto de mirada, del objeto A, de objeto del puro goce, ¿no? Entonces, sería una pregunta, sería algo así como
realmente no será que el tonto, el idiota, nos interpela realmente su goce, algo que se separa del pensamiento, podemos decir, tan materialista nuestro, tan narcisista, y él es como un puro narcisismo, pero que desea lo suyo nada más. No sé, esto es lo que se me ocurre pensar. Pero Lacan se dice como que es algo del goce de él, que realmente llama la atención, se burla la gente, se tal, como que algo en el fondo incomoda. Por la posición, podemos decir, de un goce, no diría absoluto, pero muy así, muy fuerte. Pues muchas gracias por la pregunta y más que para mí algo que pueda responder es una segunda invitación que se me hace seguir trabajando sobre estas redes, pues que uno puede ir encontrando a medida que lee a Margarit Dirá y que va encontrando como estos puntos que se pueden ir amarrando para ampliar como el panorama, ¿cierto? Y de ver la riqueza de un personaje que justamente no habla, de un personaje que cuando ella hace la película que mencionaba Ricardo de India Son en el 75, la mendiga no aparece. Ella es solo canto, es solo batam bang, es solo grito, ¿cierto? Que escuchamos por allá a lo lejos, pero a ella nunca la vemos. Y eso es no es gratuito, pues en la opción que hace la directora ya de cine, después con su propio relato. ¿No será que el tonto pues nos interpela o su goce mismo será lo que nos interpela? ¿O qué tan tonto es el goce? Quizá es el goce del tonto la cuestión. interpelando al goce del hablante, que también igual es poseedor de un goce tonto. ¿Qué tan tonto es el goce humano? No sé. Pero para seguirlo trabajando, sí. Es un puro narcisista vaciado, ¿cierto? O como flotando, que me gusta mucho esa imagen de María Zambrano, dice, va en las aguas, en el agua de la vida, en la corriente de la vida como un alga, así, ¿cierto? Como suelto. Se llama India Song, la película, que es muy... Pero hay algo que decía Ricardo que sí me gustaría como retomar así muy brevemente, y es que este personaje de la mendiga, pues en efecto se dice enloquece, se hace idiota, se pierde la memoria, la palabra y el pelo, pero es que es pariente del anterior que es Lolbestein, que tiene también la característica de... hay un pasaje del arrebato de Lolbestein que me gusta mucho, que es muy próximo a la mendiga, porque con su amiga Tatiana Karl, ella está pensando, seguimos como el decurso de las consideraciones que se hace Lolbestein calladamente, quizá en el campo de centeno allí arrojada, y dice, y saber que mi antigua amiga de colegio ha llegado al mismo punto que yo, con mucho esfuerzo y yo sin ningún esfuerzo. O la madre misma, ¿cierto? La figura de la madre, que en casi todas las novelas de Margarit Dirá, las madres tienen un punto de rareza o de locura, para decirlo con la palabra que corresponde. Van muy encadenados. Quizá, como se decía a propósito de la intervención de Andrés, en Margarit Dirá es el leitmotiv, como esa locura femenina, porque no es gratuito que sea la madre, Lola, la mendiga, Anne-Marie Estreter, ¿cierto? Como esas presencias incómodas, pues extrañas, como ese discurso entrecortado, el grito tan frecuente, tan recurrente, el grito, el canto, el llanto, ¿cierto? El simple estar, ese ser así.
Bien, veo que no hay más preguntas ni comentarios. Agradecerle entonces, María Cecilia, la generosidad que tuvo en todo este responder de las preguntas, igual a nuestros otros dos invitados, a Judith y Andrés, que estuvieron antes, al público por su presencia, sus aportes, preguntas, y esperarlos entonces en la continuación del ciclo Psicoanálisis y Literatura con las conferencias de los invitados extranjeros, pero también con las jornadas. Habrá una jornada también en octubre en los cuales van a participar Beatriz Maya, Mónica Palacio y, ¿me recuerdas, Beatriz? Joel, Y Joel del Foro de Panamá. Está planificado en este ciclo de psicoanálisis y literatura, entonces una segunda jornada, y ya los invitados que ustedes vieron al comienzo de esta conferencia. Bueno, agradecerles nuevamente y los esperamos que nos sigan acompañando en el ciclo, en las actividades del mismo foro, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Ya.